Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, estimadas y estimados directores, jefes de gestión institucional de la DRE, GRE y UGEL, subgerentes de gestión institucional, especialistas en infraestructura educativa de las DRE, GRE y UGEL convocadas a nivel nacional. Muy buenas tardes. Les saluda Paquita Carranza, formo parte del equipo de asistencia técnica de la Dirección de Fortalecimiento y Capacidades del Ministerio de Educación y les estaré acompañando en la moderación de la presente asistencia técnica denominada Socialización de los instrumentos de planificación de inversiones a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de la presente actividad? Es justamente brindar orientaciones a los funcionarios y especialistas de la DRE, GRE y UGEL para el adecuado uso de las herramientas de planificación de las inversiones con la finalidad de que las inversiones atiendan a locales educativos priorizados en función al estado de infraestructura educativa. Permítanme también esta tarde saludar a la Dirección General de Infraestructura Educativa, que a través de la Dirección de Planificación de Inversiones DIPLAN, en articulación con la Dirección de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario DISAFIL, vienen dando cumplimiento a las acciones programadas en pro de la mejora a locales educativos priorizados sobre el estado de infraestructura educativa. Muy bien, estimados participantes, entonces en estos momentos voy a pasar a explicar los momentos de la presente asistencia técnica. Básicamente tiene dos momentos importantes, ¿no? El desarrollo de contenidos, donde se va a explicar sobre el tema del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Luego se va a desarrollar un segundo tema sobre la planificación de las inversiones. Culminado estos dos temas, se dará una pausa aproximadamente de 5 minutos para retomar al espacio de preguntas y respuestas generadas pues a través del chat de la plataforma. Luego iniciaremos un segundo momento con el desarrollo del tema número 3 sobre saneamiento físico legal. Culminado el tema, se dará nuevamente una pausa de 5 minutos para retornar al espacio de preguntas y respuestas dirigidas hacia el tema número 3. Y finalmente se dará las conclusiones y recomendaciones finales, dando cierre a la asistencia técnica programada. Muy bien, entonces, estimados participantes, vamos a dar algunos acuerdos de convivencia, siempre es importante. Se les recuerda, por favor, que deben renombrarse agregando su nombre, la GRE, DRE o UGEL a la que pertenecen para poder identificar su participación. Mantener, por favor, apagada la cámara y el silencio los micrófonos. Las consultas o la forma de interacción será a través del chat de la plataforma, así es que cuando inicien los expositores, ustedes pueden realizar sus consultas, comentarios a través del chat de la plataforma. En estos momentos ya se está pasando el enlace de asistencia. Es importante que registren su asistencia, por favor. Si tienen dificultades de acceder al registro, por favor copiar el link o enlace en su navegador. Finalmente, al culminar las exposiciones, estaremos alcanzando el enlace de encuesta que les va a permitir obtener la presentación socializada el día de hoy. ¿Ok? Bien, estimados participantes, antes de iniciar con el desarrollo de contenidos, vamos a dar pase a la doctora Fátima Uriarte Lozano, directora general de la DIGE, a cargo de la apertura y palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Fátima. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias, Paquita. Bienvenidos todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que están participando en esta asistencia técnica organizada por la Dirección General de Infraestructura Educativa y la DIPLAN, la Dirección de Planificación de Inversiones del MINEDO.
que tiene como objetivo brindar orientaciones a los funcionarios y especialistas de las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, gobiernos locales y regionales y locales a nivel nacional, para el adecuado uso de las herramientas de planificación de inversiones, con la finalidad de que las intervenciones atiendan a los locales escolares priorizados en el marco del Plan Nacional de Infraestructura al 2025. El plan tiene como objetivo al 2025 contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando la gestión, funcionalidad, capacidad y sostenibilidad de la infraestructura educativa pública, lo que nos permitirá avanzar hacia una educación de calidad para todos. Para lograrlo, el Plan Nacional propone una estrategia de priorización basada en 3 indicadores: riesgo, eficiencia y equidad. En esa línea, la DIPLAN desarrolló una metodología para establecer un orden de atención de los locales escolares, obteniendo los siguientes resultados. 1. Identificación de las necesidades de cada local escolar, estimación de la brecha de infraestructura a nivel nacional y la definición de los grupos de prioridad. A la fecha, se ha reportado a la DIPLAN 4.023 locales escolares con brecha de infraestructura cerrada. De estos, solo el 6%, es decir, 260 locales escolares, contaban con una infraestructura expuesta a un muy alto grado de colapso, lo cual indica que las inversiones no se están orientando a través del orden de prioridad. Por todo ello, es de suma importancia realizar la difusión y explicación del adecuado uso de las herramientas de planificación de las inversiones para así lograr que las intervenciones atiendan a los locales escolares priorizados en el marco del PNI. Gracias a todos nuevamente por participar de esta asistencia técnica. Es muy importante cerrar la brecha de riesgo, ya que nuestro país se encuentra en una zona sísmica y eso permitirá además orientar las inversiones de manera adecuada. Los dejo con el equipo de la DIPLAN para que dé inicio a la capacitación. Gracias a todos nuevamente. Ok, muchas gracias, doctora Fátima Uriarte Lozano, directora general de la DGIE, por sus palabras. Bien, entonces, señores directores especialistas, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al desarrollo de contenidos de la asistencia técnica. Para ello, damos la palabra a Roberto Álvaro Mejía García, especialista de la DIPLAN, quien tiene a cargo el desarrollo del tema número 1. Adelante, Roberto, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Paquita. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar presente en esta tarde. Bueno, en esta tarde se procederá a desarrollar los siguientes contenidos referidos al Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Se dará un marco conceptual sobre el contenido e importancia del mismo. Se va a hablar también sobre la planificación de las inversiones. Se desarrollará el proceso que sigue un local educativo y una inversión para ser priorizado en el PMI. Y finalmente se abarcará el tema relacionado al saneamiento físico legal, ¿no? El cual es importante y es requisito indispensable para la intervención de un local educativo, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Bueno, ¿qué es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa? El Plan Nacional de Infraestructura Educativa, por sus siglas PNIE, es un documento del sector educación que fue aprobado en el año 2017 mediante resolución viceministerial 153-2017 Minedu, y se concibe como el principal y central instrumento de planificación de infraestructura educativa en el Perú al 2025. ¿Qué infraestructura educativa abarca el PNIE? Bueno, abarca todas las instituciones educativas de la educación básica en todos los niveles y modalidades, y la educación superior pedagógica, tecnológica y forma educativa técnico-productiva, ¿no? Los CEPROS. El PNIE ofrece por primera vez en el Perú una propuesta de planificación de la infraestructura educativa a largo plazo para el mejoramiento, rehabilitación, ampliación y construcción y sustitución, reforzamiento y gestión de la infraestructura educativa existente, así como la planificación de la nueva oferta educativa, ¿no? El PNIE tiene como objetivos contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando las condiciones
la condición, capacidad, gestión y sostenibilidad de la infraestructura educativa pública para avanzar hacia una educación de calidad para todos. Para ello se plantean 4 objetivos estratégicos. El primero es asegurar las condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en la infraestructura educativa existente, es decir, consiste en reducir la vulnerabilidad de la infraestructura educativa existente ante amenazas naturales con prioridad en la amenaza sísmica, mejorar la provisión de los servicios básicos y la accesibilidad para las personas con discapacidad y mejorar la funcionalidad de la infraestructura educativa. Segundo objetivo es ampliar la capacidad de la infraestructura educativa para atender la demanda aún no cubierta y la proyectada. Bueno, este objetivo supone construir una nueva infraestructura para ampliar la cobertura educativa con énfasis en la universalización de la educación inicial y secundaria, dando prioridad a las áreas rurales. El tercer objetivo es fortalecer la gestión de la infraestructura educativa en todos sus niveles. Esto implica fortalecer el marco normativo, los instrumentos para la planificación, diseño y construcción de infraestructura educativa y también la gestión de los proyectos en educación. Cuarto objetivo es garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa. Este objetivo implica modernizar la operación y mantenimiento de la infraestructura educativa a fin de mantener la calidad y asegurar la sostenibilidad de la misma, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, a continuación vamos a ver cuál es la ruta del proceso de planificación que sigue un local educativo. Esta consta de tres fases: la detección de necesidades de intervención, es donde se ve el tema de lo referente al diagnóstico de la infraestructura educativa y se identifican las necesidades de intervención. La segunda fase o etapa es la programación multianual de inversiones, que consiste en la aplicación de los criterios de priorización y la selección de inversiones. Y la tercera es la inclusión del proyecto de inversión priorizado en el PMI, ¿no? Siguiente. Bueno, antes de empezar a explicar esta lámina, hay que decir que todos los locales educativos a nivel nacional requieren de algún tipo de intervención, ya sea para la mejora o para la ampliación de sus servicios, ¿no? Dada la limitación de los recursos presupuestales que existen en todos los niveles de gobierno, es necesario establecer ciertos criterios sobre los cuales el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales determinarán la estrategia de priorización de los locales educativos a intervenir, ¿no? Para ello, el PNIE señala una estrategia de priorización que pretende establecer un orden de prioridad para la atención en función a una combinación de criterios, siendo estos el criterio de riesgo, que busca maximizar el número de alumnos protegidos ante riesgos por fenómenos naturales, poniendo énfasis en el riesgo ante amenaza sísmica. El segundo criterio, eficiencia, que prioriza los locales con necesidad de intervención para la mayor cantidad de alumnos posibles, con la menor inversión posible. Y el criterio de equidad, que prioriza los locales educativos que contribuyan a la inclusión de la población vulnerable, ¿no? La aplicación de estos criterios permite categorizar a los locales educativos en 5 grupos de prioridad. El primer grupo es el grupo de riesgo. En este grupo, valga la redundancia, se agrupan los locales en los cuales el ratio de demolición es mayor a 70%. Es decir, que la infraestructura educativa de este local se encuentra expuesta a un alto riesgo de colapso. El segundo grupo es muy eficiente, Obraen, Frontera, Guayaga. Son los locales educativos ubicados en los distritos del Braen, Frontera o Guayaga, o aquellos locales en los que el cierre de brecha beneficiaría 85 estudiantes o más por cada millón invertido, ¿no? Aquí se considera muy eficiente desde el punto de vista de la inversión. El tercer grupo es eficiente o pobre. Son los locales educativos ubicados en distritos con tasa de pobreza mayor al 50%, o aquellos en los que el cierre de brecha de infraestructura beneficiaría entre 40 y 85 alumnos por millón de soles invertidos. El cuarto grupo, poco eficiente rural,
contiene los locales ubicados en los distritos de zonas rurales o aquellos en los que el cierre de brecha de infraestructura educativa beneficiaría a 20 y 40 estudiantes por millón de soles invertidos. Y el quinto grupo es el no eficiente urbano, son los locales ubicados en las zonas urbanas o aquellos en donde el cierre de brechas beneficiaría a menos de 20 estudiantes por millón de soles invertidos, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor, Stephanie. Ya. Bueno, ya conociendo los criterios sobre los cuales se categorizan los locales educativos, que son riesgo, eficiencia y equidad, se muestran a continuación los datos generales del sector educación, ¿no? Cuya última fecha de actualización fue el 16 de diciembre de 2021. Bueno, producto de esta actualización se estima que la brecha de infraestructura asciende a 111.295 millones de soles. Actualmente se tienen 55.211 locales educativos públicos, los mismos que albergan a 6.743.853 estudiantes. Ahora, de estos 55.211 locales educativos públicos, 21.718 locales se encuentran en situación de riesgo. Es decir, como ya se mencionó anteriormente, son locales cuya situación se encuentra en muy alto riesgo de colapso. Y estos albergan a 1.025.555 estudiantes. Comentar también que no todos los locales educativos cuentan con información referente al estado de la infraestructura. Solo se cuenta con información para 48.091 locales. Asimismo, se tienen reportados que 4.023 locales educativos presentan brecha cerrada. Es decir, han sido intervenidos de manera integral mediante un proyecto de inversión. También se aprecia un mapa, el cual contiene las 5 regiones con mayor número de locales educativos en riesgo, como son Cajamarca, Puno, Cusco, Ayacucho y Ancash, ¿no? Estas 5 regiones representan el 45% del total de locales educativos en situación de riesgo. Las regiones que presentan un mayor color oscuro son aquellas que cuentan con la mayor cantidad de locales educativos en situación de riesgo. Siguiente. Ya. Esta lámina lo que nos muestra es cómo están conformados los grupos de prioridad que ya explicamos en la presentación, en la lámina anterior. Y de acuerdo a los resultados de la última actualización, se tienen los siguientes datos. Por ejemplo, el grupo 1 de riesgo está conformado por 21.718 locales educativos que albergan a 1.025.555 estudiantes, y en este grupo se encuentra el 36% de los locales educativos que se encuentran saneados, ¿no? Este grupo representa el 39% de los locales educativos totales y son los que presentan un ratio de demolición mayor al 70%, por tanto se encuentran en un muy alto riesgo de colapso. El grupo 2, muy eficiente, está conformado por 11.018 locales educativos, los cuales albergan a poco más de la mitad de la población estudiantil, 3.588.035 estudiantes, y aquí se ubican el 27% de los locales educativos saneados a nivel nacional, y representa el 20% del total de locales públicos. El grupo 3, eficiente, está conformado por 6.984 locales, alberga a 830.846 estudiantes, concentra el 15% de los locales educativos saneados a nivel nacional y representa el 13% de los locales totales. El grupo 4, poco eficiente, concentra 6.986 locales educativos, alberga a 328.432 estudiantes y el 13% de los locales saneados se encuentran en este grupo. Finalmente, el grupo 5, no eficiente urbano, concentra
1.378 locales educativos, alberga 629.829 estudiantes y el 4% de los locales saneados se encuentran en este grupo. Siguiente, por favor. Ya. Una vez que los locales educativos han sido asignados a un grupo de prioridad, de acuerdo a lo ya visto en las láminas anteriores, se procede a identificar la necesidad de intervención de cada local, teniéndose los siguientes tipos de intervención. Cabe precisar que el total de locales educativos con el que se cuenta información referente al estado de infraestructura educativa son 48.091, así que existen aproximadamente 7.100 locales que no es posible, que no se cuenta con información y no es posible su categorización en un grupo de prioridad y por ende definir su tipo de intervención. De estos 48.091 locales que cuentan con información, el 45% requieren sustitución total de edificaciones. ¿Y en qué consiste esta intervención? Bueno, consiste en que en una primera etapa se realiza la demolición e instalación de aulas provisionales y en una segunda etapa se da la construcción del local o las edificaciones según corresponda, llegando a reemplazar todo el local educativo existente. Asimismo, el 16% requieren sustitución parcial de sus edificaciones, similar a la intervención de sustitución total, solo que en este tipo de intervención parcial se realiza en algunas edificaciones. El 11% requieren intervención de tipo reforzamiento, que es principalmente orientada a corregir posibles defectos estructurales y dotar a la infraestructura de una combinación adecuada de rigidez, resistencia, ductilidad, que permita garantizar su buen comportamiento ante un evento sísmico futuro, ¿no? El 20% de los locales requieren una intervención no estructural. Es decir, aquí se considera la intervención de manera contingente sobre los componentes o elementos no estructurales de las edificaciones para evitar un colapso total, ¿no? Además, se identifican intervenciones como servicios higiénicos, cerco perimétrico y ampliación de otras áreas que requiere el local. Finalmente, el 8% de los locales no requieren ningún tipo de intervención, que son los 4.023 locales educativos que han sido reportados con brecha cerrada, ¿no? Siguiente, por favor. De estos 4.023 locales que cuentan con brecha cerrada y que no requieren ningún tipo de intervención, bueno, se aprecia la distribución de esos locales a nivel de regiones y se visualiza que Cajamarca es la región con mayor número de locales con brecha cerrada, seguido de Cusco, Piura y La Libertad, ¿no? Bueno, también cabe precisar que Cajamarca es la región con mayor número de locales educativos y también la mayor con la de mayor cantidad de locales en situación de riesgo, ¿no? Por eso es de esperar que Cajamarca concentre la mayor cantidad de locales con brecha cerrada. Siguiente. Bueno, ya habiéndose descrito lo referente al estado de la infraestructura educativa, habiéndose determinado y explicado los criterios de priorización, los grupos de prioridad e identificado las necesidades de intervención, a continuación se presenta de manera resumida la fase de programación multianual, ¿no? De acuerdo a lo que señala la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.p, ¿no? La cual identifica 6 etapas, ¿no? La primera etapa es la elaboración y aprobación de los indicadores de brecha, a cargo de las OPMI del sector, en este caso la OPMI del sector de educación, quien es responsable de conceptualizar, definir y actualizar los indicadores de brecha de infraestructura y de acceso a servicios. La segunda etapa, la elaboración y publicación del diagnóstico de brechas, también a cargo de las OPMI, y se elabora utilizando los indicadores de brecha aprobados por los sectores, los valores que se reportan reportados por los sectores, los valores reportados en los planes estratégicos institucionales y la información disponible en el inventario de los activos a cargo del sector, gobierno regional
o gobierno local, o los datos que también se muestran en la página de ese plan. La etapa 3, elaboración y aprobación de los criterios de priorización. En esta etapa se resalta porque es aquí donde los gobiernos regionales y gobiernos locales proponen los criterios de priorización para las inversiones que se enmarquen en sus competencias, los cuales consisten en la priorización de sus funciones, en la priorización de las funciones que son de su competencia. Además, estos criterios de priorización siempre deben ser concordantes con los criterios de priorización del sector, así como con los planes nacionales, sectoriales, regionales y locales establecidos por cada entidad. La etapa 4, que es la elaboración de la cartera de inversiones. Bueno, el objetivo de esta etapa es la selección de las inversiones a ser financiadas y que son necesarias para alcanzar las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados. Esta etapa también se resalta porque es aquí donde los gobiernos regionales y locales aplican los criterios de priorización tanto del sector como los ya definidos por ellos en atención a sus funciones. La etapa 5 consiste ya en la aprobación del PMI mediante acto resolutivo y, bueno, su registro en el módulo del programación multianual. Y la etapa 6, elaboración y publicación del PMI, que consiste en la consolidación de todos los PMI a nivel nacional, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, esta lámina, que es la más importante, nos permite visualizar el proceso de priorización que sigue un proyecto de inversión que será parte de la cartera del PMI, ¿no? En el gráfico se muestra como primer paso, que es el agrupamiento de las inversiones según el orden de prelación, es decir, de acuerdo al avance en el ciclo de la inversión, agrupando primero las inversiones que se encuentran en estado de liquidación o por inicial liquidación, seguidas por las de ejecución física, y finalmente, en el último orden, se encuentran las inversiones en formulación, evaluación y en registro de ideas, ¿no? Como segundo paso, es la aplicación de los criterios de priorización territoriales, que cada entidad ya ha aprobado y los cuales están en línea con la ruta crítica establecida en sus documentos de gestión, como el PEI y su plan de desarrollo concertado, ¿no? Y los cuales están en atención a sus funciones. Y como tercer paso, se tiene la aplicación de los criterios de priorización sectoriales. Y este es el paso más importante, dado que aquí se hace un filtro, el último filtro, si un proyecto de inversión debe o no ser priorizado en el PMI. Por ejemplo, para el caso de los servicios educativos de educación básica, que agrupa la educación regular, especial y alternativa, y la educación superior, y para la educación superior no universitaria, que agrupa la educación artística, tecnológica, pedagógica y técnica productiva, los criterios que tienen que aplicarse serían, los criterios del punto de vista sectorial que tendrían que aplicarse son cumplir con el cierre de brechas, que pese al 25%, cumplir con el alineamiento estratégico, otro 25%, y cumplir con el enfoque del PNIE, cuyo criterio pesa 50%. Ahora, ¿qué indica este criterio del PNIE? Que es el que hemos estado desarrollando en esta presentación, es que se deben priorizar los locales en situación de riesgo, es decir, aquellos locales que se encuentran en muy alto riesgo de colapso, a fin de que las intervenciones atiendan a locales educativos priorizados en función al estado de su infraestructura. Ese debe ser el principal criterio para priorizar intervenciones, acompañado del cierre de brechas y alineamiento estratégico, ¿no? Bueno, resumiendo lo que se ha visto hasta ahora, el sector educación cuenta con un instrumento central de planificación de infraestructura educativa en el Perú al 2025, que es el PNIE. Existe una ruta establecida para la priorización de inversiones en el PMI. Existen instrumentos de planificación que ayudan a la correcta planificación de las intervenciones en locales educativos. Y las intervenciones también deben cumplir con el cierre de brechas, alineamiento estratégico y el enfoque del PNIE. Es decir, se deben priorizar locales educativos que se encuentran en situación de riesgo, ¿no?
Bueno, ahora, ¿cómo conocer si mi local educativo se encuentra asignado en el grupo de prioridad 1? Bueno, a continuación se procederá a mostrar los medios de difusión de los instrumentos de planificación a través de los cuales el gobierno regional, el gobierno local, las DRE, las UGEL pueden consultar y confirmar si el local educativo asociado a un proyecto de inversión que cuentan con cartera o cuentan en su lista priorizada se encuentra en el grupo de prioridad 1 riesgo. Dado que, bueno, como anécdota, en algunas ocasiones en la oficina, en la Dirección de Planificación de Inversiones, se reciben solicitudes de financiamiento para diversos proyectos y al momento de realizar la verificación, si es que los locales educativos que se intervienen cumplen con los criterios del sector, se identifica que en el criterio donde fallan es en el criterio del enfoque del PNIE, ¿no? Dado que los locales educativos que priorizan no se encuentran en situación de riesgo, es decir, no se encuentran en el grupo 1, ¿no? Bueno, le doy pase a mi compañera Cielo Rafael, ¿no?, quien les explicará dónde pueden encontrar los instrumentos de planificación para una correcta y oportuna planificación de las inversiones. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, en el marco de las funciones de la DIPLAN, se elaboran 3 herramientas de planificación que se actualizan semestralmente. Primero, tenemos la base de datos del cálculo de la brecha y orden de prioridad, a través del cual conoceremos cuál es la brecha estimada de cada local educativo y en qué orden sería atendido en caso éste lo requiera. La segunda herramienta es una ayuda a memoria sobre el estado de la infraestructura para cada región a nivel nacional. En este documento identificaremos la provincia que tiene la mayor cantidad de locales educativos en riesgo, es decir, que cuentan con una infraestructura expuesta a muy alto riesgo de colapso, siendo estos los locales que deberían ser priorizados, entre otros datos que ustedes ahí podrán revisar. Por último, hemos elaborado un visor dinámico por el cual podrán acceder a distintos reportes y podrán filtrarlos según el nivel que ustedes requieran, desde una región, provincia, distrito o una DRE. Los canales que usamos para difundir las herramientas de planificación son los oficios, los cuales enviamos para informar de manera formal la actualización del cálculo de la brecha y orden de prioridad. Además, a través del correo electrónico y celular podemos atender sus consultas y también podemos informar sobre algún tema de infraestructura educativa, ¿no? A través de este correo y celular que podrán acceder, aquí está el correo diplan1@minedo.gov.p y el celular que tienen ahí registrado. Como este caso, hemos realizado asistencias técnicas y podrán acceder a las grabaciones de estas a través de los siguientes links que también encuentran ahí en la PPT. Por último, nuestro visor ha sido incluido en el Sistema Integrado de Información, SIDI, que es la plataforma donde se centralizan los visores elaborados por el Ministerio. El link de acceso a esta plataforma se encuentra ahí. Dándole clic a Bienvenido al SIDI, podrán acceder a esta plataforma. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la DIPLAN ha desarrollado una herramienta de planificación llamada Plataforma DRIE-DILE, la cual tiene como objetivo que la información del estado de infraestructura educativa sea más accesible para el público en general y se presente además de manera más dinámica. En esta encontraremos 4 reportes: el diagnóstico regional de infraestructura educativa, el diagnóstico de intervención del local educativo, el otro reporte es locales reportados con brecha cerrada y por último una lista de 10 primeros locales priorizados según la variable que nosotros seleccionemos, ¿no? Ahí, ahora lo vamos a revisar. Siguiente. Ok. Para acceder a esta plataforma vamos a hacer uso de un link. Lo voy a dejar aquí en el chat por si acaso. En caso quieran hacer
los pasos conmigo. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, los pasos para acceder a la plataforma DRIEDILE, el primero sería acceder a nuestro buscador que usamos habitualmente, ¿no? Puede ser Google o Edge u otros, ¿no? El que utilicen. Y pegamos el enlace que compartí en el chat o también que encontrarán en la diapositiva. Lo pegamos en el buscador y vamos a acceder a la plataforma, ¿no? En esta vamos a poder seleccionar el reporte que nos gustaría revisar haciendo clic en cada botón. Ahora vamos a revisarlo en la misma plataforma. Ahora debemos recordar que también tenemos otros botones que nos pueden ayudar a acceder al formato de registro de información o a la base de datos de la plataforma. Y para poder acceder a un reporte mucho más específico, por ejemplo, a nivel de un distrito, tenemos que usar los filtros que se encuentran en cada uno de estos reportes. Entonces, ahora sí ya... Ahora voy a pasar a proyectar la plataforma. Paquita, ¿me confirmas? Sí, sí se visualiza, cielo. Gracias. Entonces ya pegamos el enlace que les comenté en el buscador, le dimos Enter, nos va a cargar el reporte, ¿no? Esta es la plataforma DRIEDILE, al cual le hemos titulado Estado de la Infraestructura Educativa. También hemos puesto el correo y celular de contacto que ya les habíamos mencionado anteriormente. El primer botón que tenemos es el Diagnóstico Regional de Infraestructura Educativa DRIE, en el cual nosotros vamos a poder conocer el estado de la infraestructura dependiendo de la jurisdicción que seleccionemos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ya que no hemos filtrado este reporte, lo tenemos a nivel nacional, ¿no? Tenemos el total de locales educativos públicos, matrícula 2021, la brecha total estimada, la cantidad de locales públicos saneados, los locales públicos no saneados y además los que no se cuenta con información de saneamiento físico legal. Tenemos otro gráfico que es la cantidad de locales educativos según el grupo de prioridad, que es la metodología que estamos proponiendo a través de la DIPLAN, ¿no? Entonces tenemos la cantidad de locales educativos en riesgo, que estarían en el primer grupo, como las cuales ya les comentaba, que son los locales en los cuales su infraestructura tiene un riesgo muy alto de colapso, y también los locales que no se tiene información, ¿no? Que vendrían a ser 7.000, un poco más de 7.000 en total. Tenemos otro pequeño gráfico en que nos muestra que la gran mayoría de locales educativos se encuentran en el ámbito rural. Y otro pequeño gráfico que nos muestra el mapa del Perú y cada puntito representa un local educativo, ¿no? Entonces ahí podemos ver la distribución a nivel nacional de los locales educativos según el grupo de prioridad. Entonces lo que haríamos primero sería filtrar, por ejemplo, la región de Apurímac, ¿no? Entonces, ahora si entramos si queremos tener este reporte a nivel de la región de Apurímac, podemos decir que a nivel de esta región hay 2.079 locales educativos públicos en total, de los cuales 1.192 se encuentran en el grupo 1 de riesgo, ¿no? También podemos conocer cuál es la matrícula de ese grupo, que vendrían a ser 38.560 estudiantes dentro de esos locales en riesgo. Además, también podemos saber que del total de locales, 757 se encuentran saneados y la gran mayoría también se encuentran en el ámbito rural, y este gráfico nos muestra cada uno de estos locales distribuidos en toda la región de Apurímac. Ahora, esta vendría a ser un reporte mucho más general que te da una visión de lo que está pasando con la infraestructura en este lugar, ¿no? Pero podemos también realizar el reporte que es para educación básica, ¿no?
En este reporte también vamos a tener la cantidad de locales educativos, pero solamente de educación básica, que incluye educación básica regular, especial y alternativa, ¿no? Si quisiéramos filtrar solamente la educación básica regular, lo podríamos hacer, como vemos es la gran mayoría. Si quisiéramos ver solamente EVE, también lo podríamos hacer dándole clic a cualquiera de estos filtros. Ok. Este primer gráfico nos va a mostrar la distribución de locales educativos según área censal, mientras que este muestra la matrícula según área censal, ¿no? Podemos ver que si bien la mayor cantidad de locales educativos se encuentran ubicados en el ámbito rural, no pasa lo mismo con los estudiantes, ¿no? La gran mayoría de estudiantes están en locales educativos ubicados en el ámbito urbano. También tenemos un pequeño gráfico que nos muestra la distribución del estado de saneamiento físico legal. Y este gráfico nos muestra los locales educativos por tipo de intervención requerida. Por ejemplo, podemos decir que de este total de locales educativos, 21.464 necesitan la sustitución total de sus locales, ¿no? Mientras que, por ejemplo, 4.933 tan solamente necesitan reforzamiento, 3.980 no requieren ningún tipo de intervención. Si quisiéramos saber qué es lo que significa cada uno de estas categorías de intervención requeridas, podemos acceder a notas y ahí se encuentran todos los conceptos, ¿no? que hemos revisado. El siguiente reporte es para solamente educación superior. En este también vamos a poder filtrar si es de formación artística, tecnológica, pedagógica o CEDPRO. También tenemos cuál es el total de locales educativos, cuál es la distribución según área censal de sus locales educativos y la matrícula, el estado de saneamiento físico legal y sobre todo este gráfico que nos muestra el tipo de intervención requerida, ¿no? Por último, en este diagnóstico regional de infraestructura educativa DRIE tenemos un reporte sobre la fuente de información con la cual nosotros trabajamos, ¿no? Podemos ver que del total de locales educativos, que son más de 55.000 locales, se tiene probablemente más del 50% de la información desactualizada, ¿no? Podemos ver acá un gráfico de barras con los locales educativos según fuentes de información. Acá tenemos que, por ejemplo, 27.431 locales educativos, su información de infraestructura proviene del Censo de Infraestructura Educativa 2013, es decir, nos muestran los requerimientos de información los requerimientos de intervención de ese año, no necesariamente actuales, ¿no? Desde el 2013 hasta el 2022 pudo haber pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, para la región Cajamarca, ¿no? Podemos ver que la gran mayoría de locales educativos cuenta con información actualizada. Hay un pequeño porcentaje que proviene del censo de infraestructura y otro pequeño porcentaje que no cuentan con ningún tipo de información educativa. A diferencia de la región Huancavelica, que podemos ver que cuando usamos este gráfico de locales educativos según el grupo de prioridad, del total de locales que hemos reportado en riesgo, solamente se tiene información actualizada de este 26%. ¿Qué significa? Que quizás los locales este 74% de locales que hemos reportado en riesgo,
realmente no necesitan una intervención de sustitución total. Puede ser que requieran algún otro tipo de intervención, ¿no? Sin embargo, debido a que no se ha actualizado esta información, la estamos reportando como en riesgo. Y lo mismo vamos a poder ver en las siguientes barras, ¿no? Para regresar al menú, le damos clic acá a regresar al inicio. El siguiente reporte vendría a ser el diagnóstico de intervención del local educativo DILE. En este reporte, nosotros vamos a poder filtrar algún local educativo. Ponemos el código local, sus 6 cifras, porque si no podemos encontrar cualquier otro que tenga más o menos los mismos números. Por ejemplo, acá tenemos el local educativo 469. Cuenta con 15 estudiantes. La fuente de información de infraestructura es del SRI 2018-2019, así que podría considerarse que está actualizada. Está ubicada en la región de Huánuco, en el distrito de Puños, el área censal es rural. Podemos ver que es de nivel inicial y vemos el grupo de prioridad deficiente, la brecha estimada, el estado de saneamiento físico-legal no está registrado, el orden de prioridad que a nivel distrital vendría a ser el 14 de 31 locales educativos. Además, podemos ver cuáles son las intervenciones necesarias, ¿no? Vemos que no requiere sustitución total, parcial, ni cerco perimétrico. Sin embargo, sí necesita servicios higiénicos. Y esta vendría a ser la visualización según las coordenadas registradas en el escale, ¿no? Regresamos al menú principal haciéndole clic a ese botón. Y tenemos el siguiente reporte, que vienen a ser los locales educativos reportados con brecha cerrada. Este reporte se alimenta a través del formato de reporte de proyectos de inversión que es registrada por los especialistas de infraestructura, ¿no? Reportada hacia la DIPLAN. Con ese reporte, ese formato, hemos identificado que hay 4.023 locales educativos públicos que se han reportado con brecha cerrada, ¿no? Los cuales atienden a esta cantidad de estudiantes. Podemos ver los locales educativos según el ejecutor, que la gran mayoría vienen a ser gobiernos regionales y locales. Podemos ver estas cantidades, ¿no? También podemos visualizar si estas intervenciones, en qué se relacionan con los grupos de prioridad que nosotros, desde la DIPLAN, propusimos en el periodo anterior, ¿no? Como ya les habíamos mencionado, el grupo 1 de riesgo son los locales que tienen un riesgo muy alto de colapso, que por lo tanto deberían ser priorizados, ¿no? Pero de este total de intervenciones, tan solo 260, que vendría a ser un 6% del total, fueron para este tipo de locales educativos, ¿no? Lo cual debería significar una alerta para todos nosotros. El siguiente gráfico nos muestra los locales con brecha cerrada por la modalidad de educación básica, ¿no? Podemos ver que la gran mayoría son para locales EBR, que son la gran mayoría también de nivel inicial. Y algunos, bueno, van para locales EBR que cuentan con también el servicio de básica alternativa. Una incluso tiene todas las modalidades, ¿no? Este reporte también puede ser filtrado. Aquí se encuentra la barrita de filtros. Por ejemplo, podemos filtrar la región de Madre de Dios y tenemos pues aquí todas las cantidades que vendrían a ser 81 locales reportados con brecha cerrada, de los cuales ninguno atendieron a locales que se encontraban en el grupo 1 de riesgo, es decir, con alta probabilidad de colapso.
la gran mayoría fueron para EBR y también se mantiene esa tendencia de ser para locales de nivel inicial. El siguiente reporte es la lista de primeros 10 locales educativos priorizados. A través de esta lista van a poder obtener cuáles podrían ser sus 10 primeras opciones según los filtros que tenemos al costado, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que las necesidades de intervención pueden ser intervenciones no estructurales, reforzamiento, puede ser que no se cuente con información y se quiera levantar cuál es el estado de la infraestructura de ese local, la sustitución parcial o la sustitución total, ¿no? Entonces, por ejemplo, seleccionamos que las intervenciones que vamos a realizar son solo de reforzamiento, ¿no? Puede ser que no se tenga el presupuesto para sustitución total, que es bastante alto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos da la lista de los 10 primeros locales que deberían ser priorizados para la necesidad de reforzamiento. Ahora, si nosotros lo quisiéramos para una región en particular, por ejemplo, Puno, tenemos la lista con geolocalización que sale del escale para que podamos identificar cuáles son estos locales, ¿no? Nos muestra también la brecha total estimada de ese local, la cantidad de estudiantes. Si quisiéramos identificar cuáles son estos locales que necesitan reforzamiento de la región de Puno, pero que se encuentran saneadas, también podemos filtrarlo, ¿no? Y así vamos acotando, ¿no? Regresamos. Bueno, como les comentaba, en esta plataforma no solamente vamos a poder visualizar estos 4 reportes, estos 4 instrumentos bastante importantes, sino también vamos a poder acceder a la plataforma de registro de información que registra la información de infraestructura educativa de cada local, el formato de reporte de proyectos de inversión que alimenta directamente a estos locales con brecha cerrada, a ese reporte, y la base de datos actualizada a diciembre del 2021, ¿no? Que vendría a ser la base de datos con la que se ha trabajado todos los reportes de esta plataforma. Bueno, eso sería todo sobre el visor. No sé si pasamos a la pausa para que realicen las consultas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Cielo. Muchas gracias, Roberto, por la explicación y las orientaciones sobre el Plan Nacional de Infraestructura Educativa y la planificación de las inversiones, donde han desarrollado temas relevantes sobre la ruta de planificación de las inversiones y el análisis general sobre el estado de la infraestructura educativa nacional, así como cuáles son estos canales de difusión de las herramientas de planificación y finalmente el uso del visor DRIE y DIL. Muy bien, como bien lo precisó el especialista Cielo, vamos a pasar a una pausa de aproximadamente 5 minutos. Si tuvieran alguna consulta referente a los temas desarrollados, pueden aprovechar este espacio de pausa para que lo realicen a través del chat de la plataforma y así también agradecer a los participantes que ya están registrando su asistencia, ya que ahora estamos pasando el 60% de participantes que han registrado. Sin embargo, aún tenemos un 40% de participantes que falta registrar su asistencia. Bien, entonces, siendo las 4:01, retomamos dentro de 5 minutos, por favor. Sí, la primera pregunta es, ¿quiénes implementan? No, la data del aplicativo a veces dista de la realidad, ¿no? No ha sido subida por los directores o por algún ingeniero y sugieren si es que no permitimos actualizar la información ni volver a llenar. Una vez finalizan la ficha, independientemente de la fecha que hayan hecho, deben enviar un correo a Diplan 1
ahí solicitando la activación del código local. Una vez ustedes envían el correo, nosotros automáticamente activamos el código local en la ficha SRI del TIGOP y automáticamente ustedes también van a poder completar y finalizar la ficha. Pueden solicitarlo las veces que ustedes crean conveniente, no hay problema. Siempre estamos abiertos a que se actualice la información a tiempo real. Entonces, por ese lado, sí cubrimos ese espacio. Respecto a las consultas de Disafil, contamos con el segundo bloque. En el segundo bloque, ahí van a estar los especialistas de Disafil respecto al proceso, a las brechas de saneamiento físico legal, y ahí le van a poder realizar las consultas del caso y le van a poder resolver. Em, Creo que la mayoría de preguntas se centran en ello, si es que se pueden actualizar la información, si es que también pueden ser, si bien la ficha se revisa pensado con que el director lo llene porque de alguna manera lo ideal también sería que este director contrate a algún especialista porque también se solicita fichas, no solamente son fotos, sino también son planos y algunas preguntas de infraestructura. Y si se da la posibilidad de que el director o el local educativo eh, llene la ficha del TIGOP, por un especialista, bienvenido sea el caso, no se limita solamente al director. Bueno, sería Ok, todo. ok, muy bien, muchas gracias Celia del Cielo Rafael Acuña. Agradecemos también a Roberto Álvaro Mejía García por haber desarrollado durante el primer bloque la temática sobre el Plan Nacional de Infraestructura Educativa y la planificación de las inversiones. Gracias también por absolver las consultas generadas. Bien, entonces vamos a pasar a un segundo momento de desarrollo de contenidos, estimados participantes. Ahora damos pase a la ingeniera Jenny del... Sí. Disculpa, hay algunas dudas ahí que adicionales. Sí. Perfecto, cielo, adelante. Disculpa más bien que hace un momento que me desconecté. En un momento consultaron quiénes implementan los datos del CIE, que es el Censo de Infraestructura Educativa 2013. Esa base de datos ya existe y lo que se requiere, como comentaba Stephanie, es actualizar la información en el SRI, ¿no? Después sobre el acceso a la plataforma, todo se está compartiendo a través de las herramientas de la PPT y el link. Solamente eso quería aclarar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por las precisiones. Cecilia, ahora Cielo, Rafael Acuña. Ahora vamos a dar pase entonces a Sandra Cecilia Lazo Herrera de la Dirección de Saneamiento Físico, Legal y Registro Inmobiliario DISAFIL, a cargo pues de desarrollar el tema sobre saneamiento físico legal. Adelante, estimada Sandra, tiene la palabra, por favor. Gracias, perdón. Muy buenas tardes con todos. Gracias a DIPLAN por haber incluido en este campo a la DISAFIL. Es un tema complementario a lo que ya hemos escuchado y de hecho todos o gran parte de los que hoy nos acompañan seguramente ya han participado con nosotros en anteriores capacitaciones. Entonces esto va digamos, a convertirse como algo para complementar o recordar lo que ya hemos venido ensayando anteriormente. Bien, sin más, damos pase al tema de saneamiento físico legal. ¿Qué cosa es el saneamiento físico legal? Como vemos en pantalla, de acuerdo al Decreto Supremo 008, que está vigente a partir de abril del año pasado, comprende todas las acciones destinadas a lograr que la inscripción, que se inscriba el predio en registros públicos, la situación real y los derechos reales que ejerce el Estado y las entidades sobre estos predios e inmuebles estatales, el cual dice se efectúa a través de los mecanismos ordinarios de inscripción o mediante el procedimiento especial de saneamiento físico legal regulado en el título de la ley de este reglamento, cual es el Decreto Supremo 008. ¿Por qué registro público? Un tema, digamos, es de transparentar la inversión pública es a través de su publicidad. Y registro público es lo que ofrece, es una publicidad formal donde todo el mundo tiene acceso, como vemos también ya tiene ahora el SIP-SUNAR, que es un sistema de intermediación digital a través del cual se puede acceder. Siguiente, por favor.
Bien, ¿cuáles son las herramientas que tiene en este caso la DISAFIL a través de la Coordinación de Regiones para hacer la asistencia técnica en saneamiento físico legal? Tenemos las capacitaciones virtuales como la presente, así también la atención de consultas a través de del correo donde venimos tratando de, digamos, absolverlas, el registro de consultas y la identificación de la problemática. O sea, no solamente las respondemos, sino también las almacenamos, como los valutarios que vemos hoy, y podemos identificar cuál es la problemática más frecuente y focalizada, ¿no? Para tratar de que cuando usted nos den la consulta, nosotros tener la respuesta idónea. Así también hacemos el seguimiento a través, obviamente, de contactos, el monitoreo por teléfono o igualmente por correo sobre aquellas carteras que son prioritarias, como por ejemplo el anexo 5 u otras que nos encarguen, ¿no? Así también establecemos reuniones de trabajo virtual, donde son grupos, ¿no? Que directamente tienen que ver con el tema de saneamiento físico legal, y es un poco de ayudar a destrabar ciertos digamos, momentos en el proceso que pudiera ser un poco engorroso para quien lo lleva adelante, ¿no? Siguiente. Bien, esta lámina la mostramos siempre porque es importante identificar cuál es el objeto de trabajo, en este caso del saneamiento físico legal. Como hemos venido escuchando, el local escolar es el sujeto, digamos, en cuestión de infraestructura, de acuerdo a los modulares que vienen, digamos, funcionando en el mismo. En ese sentido, en la imagen que mostramos, sobre el predio es que existe un local escolar, que es la parte física, la que se puede visualizar, y este local escolar a su vez tiene funcionalmente algunos niveles como los que vemos, que son de básica regular o la básica alternativa. ¿Dónde impacta el saneamiento? En el predio. En ese sentido, el local escolar, ya por la experiencia que tenemos y los casos que hemos venido viendo, podría ocupar un predio, puede ocupar 2 predios, o tal vez sobre el mismo predio pueden coexistir 2 locales escolares. Ahí comienza, digamos, un poco a complejizarse este tema de saneamiento físico legal. Por eso que hay que tener mucho cuidado en lo que es la data, ¿no? Que se baja de Marquesí, con la que manejamos, porque si bien yo puedo identificar que en el Marquesí de bienes o en el sistema que llamamos ahora de bienes inmuebles, puede haber asociado a este local escolar un predio que está saneado, o sea, que tiene una partida registral, podría ser que el ámbito que a mí me interesa en términos de unidad productora pudiera abarcar más de este predio, ¿no? O en su defecto ocupar parte del mismo, o también puede ser otro predio, como nos ha pasado. Puede ser que la institución funcione en un predio muy pequeño, y para la nueva infraestructura se requiere un predio de mayor área y han destinado otro, ¿no? Puede estar cerca o a veces al frente, ¿no? Pero no se trata del mismo predio que está en el Marquesí de bienes. Por ende, hay que hacer una evaluación previa de contrastación entre el polígono que yo puedo hacer, el levantamiento topográfico del área de interés para el proyecto de inversión, respecto de lo que yo tengo inscrito. Y es por eso que, como vamos a ver más adelante, les pedimos la actualización de estos datos. ¿Quiénes hacen saneamiento? DISAFIL, las direcciones regionales y las UGELes, para que puedan proporcionar información valiosa, ¿ok? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros luego, por favor, la siguiente, vamos a tener 2 documentos, uno que es que emite la SUNAT, que vemos a la izquierda, y otro que emite, en este caso, la DISAFIL, que es la constancia de Marquesí de bienes, donde va asociado el predio al local escolar. ¿En qué casos lo emitimos? Vamos a decir más adelante. Siguiente, por favor. Ahora le doy pase a Jenny para que nos explique el tema del estado de los locales educativos. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes con todos. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la situación del saneamiento físico-legal de aquellos predios destinados a instituciones educativas que se encuentran bajo la administración del Minedo. En este caso, hemos querido, de manera muy didáctica, poder mostrar las cifras a través de un ranking en donde se visualiza cada una de las regiones, en qué situación se encuentra el saneamiento físico legal de su región. A nivel nacional,
tenemos como dato general o como línea de base 55.211 instituciones educativas o predios que se encuentran bajo la administración del Minedu y en condición de activo. Esta información es obtenida del Censo de Infraestructura Educativa y de nuestro sistema SCALE, que también es parte del Ministerio de Educación. Esta información del SCALE, esta información de infraestructura educativa es cruzada, se hace un proceso de integración con el sistema de gestión de bienes inmuebles o también denominado sistema Margesí, que es el que tiene a cargo la DISAFIL como parte de la administración de la información de todos los predios y su condición de saneado o no saneado. En ese contexto vamos a decir que se han identificado el 49% de estos predios destinados a instituciones educativas se encuentran en condición de saneado. Tenemos una brecha muy grande todavía de 51% de predios que no están o que lo tenemos registrado en condición de no saneado. Acá hay, digamos, diferentes matices que podemos comentar. Primero, nosotros de parte, y vamos a ver en la siguiente lámina, estamos haciendo una actualización del sistema de gestión de bienes inmuebles y esto es con la ayuda de las direcciones regionales, en este caso la SUGEL, que nos proporcionan la información a través de la dirección regional, la información del estado de saneamiento físico legal. Como bien lo decía la arquitecta Lazo en la presentación anterior, es responsable, ¿de quiénes son responsables del saneamiento? El Minedu de Lima Metropolitana y las direcciones regionales, cada uno dentro de su competencia, de su ámbito geográfico. Entonces, este es un trabajo conjunto entre el Minedu y las direcciones regionales para poder alimentar este gran sistema de información, este gran motor de base de datos que van a tener o está interconectado en este caso a nivel de SUNAR. Allá hay una vinculación a nivel de sistemas con SUNAR y también hay una vinculación a nivel de interoperabilidad con la SBN. Yendo al proceso de saneamiento físico legal, como podemos mapear, hemos identificado dentro de este ranking para identificar cuál es la condición de saneamiento de las regiones, 5 rangos para efectos de poder visualizar de manera muy esquemática el tema. Tenemos que las regiones de Loreto y Pasco, que están entre el 0 y el 20% de predios registrados en condición de saneado, es decir, tienen una brecha muy grande de saneamiento físico legal en su región, versus el otro extremo de las que tienen, digamos, menor brecha de saneamiento físico legal. Estamos hablando de Lima Metropolitana, de Moquegua y de Tacna. Esta información, vuelvo a recalcar, es información obtenida, ya sea por información de registros públicos, de las partidas registrales inscritas, por información que nos dan las propias direcciones regionales. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la situación del registro en el sistema de gestión de bienes inmuebles o también denominado sistema Margesí. ¿Por qué el Minedu tiene un sistema de gestión de bienes inmuebles? Porque nosotros como Ministerio de Educación pertenecemos o formamos parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adicionalmente, para efectos de nuestro quehacer y de nuestra focalización de intervenciones como Minedu y para establecer o dimensionar la brecha que tenemos de saneamiento físico legal, necesitamos contar con información. ¿Cómo administro si no cuento con información? En este caso, se ha realizado un trabajo que se viene desarrollando desde septiembre del 2020 a la fecha sobre la actualización del sistema Margesí. Se ha descentralizado el registro hacia las direcciones regionales, las cuales a través de un representante acreditado ante el Minedu ya cuentan con un acceso directo a nuestro sistema de gestión de bienes inmuebles para poder realizar el registro de todos aquellos predios que se encuentran bajo su administración y poder proporcionar la información en línea a nuestro sistema sobre el expediente que ha propiciado el saneamiento físico legal de los predios que tienen a su cargo. En ese contexto es que se viene desarrollando esta modernización o esta actualización de la información, teniendo el siguiente escenario, el siguiente esquema. De los 55.211 predios destinados a instituciones educativas identificados, tenemos que el 78% están registrados en nuestro sistema Margesí. Todavía tenemos un 22% que están, digamos, estamos en proceso de actualización. ¿Cuáles son,
teniendo también como referencia en este caso y de la actualización y de este trabajo de manera conjunta con las direcciones regionales, se ha logrado que más del 50% de las regiones hayan actualizado la información en este sistema. ¿Por qué es importante actualizar la información en el sistema de gestión de bienes inmuebles? No solamente porque nos permite dotar al Minedu, a la DISAFIL, a la DGIE, de una herramienta en la cual podemos tener información técnico-legal con documentación técnico-legal del proceso de saneamiento para efectos de la toma de decisiones y las intervenciones en proyectos de infraestructura, sino que adicionalmente, bajo el marco nacional que tenemos y siendo parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, de Bienes Nacionales, nosotros tenemos la obligación de reportar y de inscribir o registrar en el SINAVIP web la información técnico-legal de aquellos predios que se encuentran bajo la administración del Minedu en condición de saneados. Entonces, nosotros ya trabajamos de manera, estamos interoperando a nivel de sistemas con la SBN, generando este match o este cruce de información para que ambas bases tengan la misma información. Y de esta manera no solamente sirva como un insumo a nivel del Minedu, sino también a nivel de gobierno central, ¿no? Entonces, estas son las cifras que manejamos en este momento respecto al registro. Es importante mencionar que en una segunda etapa se tiene previsto ya para el siguiente año hacer la descentralización a nivel de la SUGEL también, para efectos de que ellos puedan, obviamente con una jerarquía de accesos que permita a la DRE y a la SUGEL poder registrar la información de los predios que están bajo su administración. Estamos vinculados al sistema de gestión de bienes inmuebles, como les mencionaba, a nivel de interoperabilidad de sistemas. Estamos vinculados con SUNAR, que ya podemos actualizar las partidas registrales en línea. En este caso es un convenio que tenemos entre el Minedu con SUNAR para efectos de actualizar la información de los predios que están bajo nuestra administración. La siguiente, por favor. A continuación le doy el pase a Sandra. Sandra, por favor. Gracias, Jenny. Bien, continuamos entonces. El proceso de saneamiento físico legal. En este proceso hemos identificado 4 etapas, en consonancia con otras entidades como la SBN, que también marca cuáles son estas etapas de intervención. En la primera etapa tenemos la recopilación de datos, la base gráfica catastral, que es crucial para poder hacer la identificación de la naturaleza del terreno. Luego la segunda etapa, que sería el diagnóstico, la tercera, que es el saneamiento, y la cuarta, que es el ingreso al sistema de gestión de bienes inmuebles, del cual nos ha hablado ya Jenny. Siguiente, por favor. Bien, este proceso de saneamiento en sus 4 etapas, como vemos en pantalla, ¿no? La primera tiene que ver con la recopilación en todas estas entidades que se mencionan. Así también todo lo que es la generación de base gráfica catastral incluye el levantamiento topográfico y la búsqueda catastral, entre otros. Y el diagnóstico, obviamente, es la evaluación de los títulos archivados que generen esas búsquedas catastrales, la certificación de parámetros si es que se requiere, o evaluaciones legales y la evaluación técnica, que son mínimamente las que tenemos que hacer, y poder determinar cuál es el nivel de saneamiento en el que se encuentra el predio de interés. Y otras también acciones complementarias si fueran el caso, como vamos a ver más adelante cuando identifiquemos los casos. Esto tiene que decantar en un informe. Y luego, ya identificada cuál es esta etapa de saneamiento, vamos a ver que la primera está referida a la, digamos, a la obtención del título, el dominio. Luego tenemos acciones complementarias cuando ya tenemos una partida y requiere de alguna acción, como por ejemplo acciones de aclaración de dominio, alguna rectificación de medidas, acumulaciones, subdivisiones y otras que también están ahí detalladas. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Perdón, la anterior. Gracias. Así también vemos que dentro de la etapa 3, que es saneamiento, hemos incluido la probabilidad de que haya habilitaciones urbanas por concluir de lotes únicos, como nos corresponda,
o también la inscripción de las edificaciones y las demoliciones si fuera necesario. Las demoliciones en caso que haya preexistencia de edificaciones inscritas que han sido demolidas. Estas tienen que tener una etapa de demolición para luego poder inscribir digamos, lo nuevo que uno pueda generar, ¿no? Y finalmente la cuarta etapa, que está referida al procedimiento de ingreso de datos, como el que nos ha referido ya la ingeniera Jenny Malca, que es el ingreso a través de las DRE, el registro, ingresamos la documentación, se califica si cumple con todas las condiciones para poder, si es que no hay un error o si falta algo, y se registra. Y o la actualización. La actualización cuando hacemos, por ejemplo, acciones complementarias. El terreno ya no tiene 1100 metros, sino 1080 o más, ¿no? 1200 o 1150, por un ajuste en las medidas o el cálculo de área, por ejemplo, ¿no? Entre otros que ahí se los dejamos para que ustedes lo lean con detenimiento. Siguiente. Bien, la primera etapa, ¿no? La que es la recopilación de datos y la base gráfica catastral. La base gráfica catastral, como todos sabemos, tiene una data ya de más o menos desde 1998, cuando se crea COFOPRI, y comienza a ingresar la, digamos, información al registro público, ya no solamente en físico, sino también en lo que se llama, digamos, en digital, y crea una base de datos en formato DBF, ¿no? A partir de ahí es que cuando todos los usuarios, nosotros y también las entidades públicas, comienzan a generar sus propias bases a partir de la información digital recibida, y también comienza probablemente a generar unas duplicidades. Estas duplicidades generan el Decreto Supremo 133 del 2013, PCM, en la que establece los mecanismos y lineamientos de aplicación nacional para el intercambio de datos georreferenciados entre entidades de la administración pública. Aquí dice, se indican los lineamientos para que la información generada por esas entidades sea accesible a través de los servicios web y esta sea de manera libre y gratuita. A partir de eso es que se generan también la infraestructura de datos espaciales, como vemos ahí, que es el IDEP, y obviamente las comisiones que se generan por cada institución pública que están asociadas a esta infraestructura de datos. Así también tenemos, por ejemplo, la resolución 2014 de la PCM, donde también establece, ¿no?, los tipos de servicios web que se pueden usar, a través de estas entidades, y las que conocemos, por ejemplo, a la fecha son la GeoYacta, el SICAR, SIGRID, GeoJaimín, entre otras probablemente que puedan salir o que ya existan. Así también tenemos las directivas, estas directivas que nos permiten, ¿no?, manejar los estándares de servicios web de información georreferenciada para el intercambio de datos entre las entidades de la administración pública, a la cual también se suma, en este caso, el Ministerio de Educación, a través, en nuestro caso, de la DISAFIL, y como hemos visto también de DIPLAN, que maneja la información que es, digamos, publicitada por estas páginas, por esta fuente de data gráfica, y podemos, digamos, hacer una evaluación y podemos también hacer un diagnóstico, ya no, digamos, de forma personalizada, sino con toda la información que está disponible. Y eso obviamente acorta los tiempos de evaluación técnica legal. Siguiente, por favor. Bien, como venía diciendo, ahí si ubicamos dónde está el Margesí Escale, que está en la parte, ¿no?, en azul, hacia arriba tenemos alguna información de la cual nosotros consumimos, como es la SUNAR, COFOPRI, GEMET, Google Earth y el CONIDA, que estamos haciendo también gestiones para tener acceso a las imágenes satelitales y poder prestar ese servicio. Conocemos, ¿no?, que a nivel de direcciones regionales, en las regiones, puede que esta parte sea un poco la más dura de manejar, y por eso que a través de la DISAFIL estamos tratando de dar un soporte técnico a este nivel para que este no sea el motivo por el cual no podamos hacer saneamiento físico legal. Hacia abajo tenemos, por ejemplo, vivienda, la SBN, gobiernos regionales, instituciones público-privadas, empresas privadas. Todas ellas nos pueden generar información. Por eso que nosotros interactuamos con las direcciones regionales, a veces con las municipalidades, con los gobiernos regionales. Un producto, vemos a la derecha, como que también hemos visto cuando nos ha mostrado DIPLAN el trabajo que ha hecho en su página, ¿no?, de acceso a información. Siguiente, por favor. Bien,
El resultado del procesamiento de base catastral es la que nosotros estamos generando. La database está en la parte baja, donde nos dice dónde está la ubicación, si tiene partida o no tiene partida, qué área está inscrita, algunos otros elementos que nos sirvan de información previa para nosotros continuar con el saneamiento. Siguiente. Bien, parte del procedimiento, por ejemplo, este es el PASCO, que se hizo hace poco una capacitación, donde también se incluye el tema de identificar, como en una nube de puntos, cuál es la situación físico-legal de los predios identificados asociados a los locales escolares del SCALE. En la derecha tenemos la nube de puntos y en la izquierda cuál sería esa situación. Obviamente, si los azules son los inscritos, vemos a la derecha que son mínimos y que se concentran en ciertos lugares, ¿no? Entonces ya esto nos da un panorama donde es que se requiere la mayor, intervención respecto al saneamiento físico-legal. Siguiente. Otra información previa, como dije, COFOPRI también ha generado, ha hecho formalización de predios, y este es un cruce para el caso de Pasco, donde se identifica que 194 predios, por ejemplo, estarían habiendo sido formalizados por COFOPRI, pero como vamos a ver más adelante, varios de ellos podrían impactar sobre comunidades campesinas o nativas. Siguiente. Este es el espectro respecto de cuáles son aquellos que se ubican en el ámbito de comunidades campesinas y comunidades nativas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pasco, vemos que más o menos una tercera parte estaría ubicada en comunidades campesinas, una tercera parte en comunidades nativas y la otra tercera parte aproximadamente serían otros, ¿no? Entonces ya nos da un panorama más o menos focalizado de cuál debe ser los procedimientos básicos que van a ayudar a esta región. Y así se está haciendo con cada una de ellas. Siguiente. Bien, pasamos a la etapa de diagnóstico. El diagnóstico nos confluye todo lo anterior que hemos visto, más el tema normativo. En cuestiones normativas, tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la formalización del propiedad informal COFOPRI, por la cual hemos visto que COFOPRI ha hecho, ha formalizado predios y que probablemente a la fecha hay algunos que no han concluido, ¿no?, esos procedimientos y hay que identificarlos. De acuerdo a la norma de COFOPRI, dice que todos aquellos predios que están destinados a educación deben ser afectados en uso a nombre del minero. En otros casos, pueden haber también correlaciones si es que existen, inscripciones previas, como vamos a ver en otras diapositivas. Así también tenemos el Decreto Supremo, que aprueba el reglamento de la ley de la 21151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la 008, y también tenemos la ley que está, cuyo reglamento, la ley 31318, ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del sector de educación destinados a instituciones educativas públicas, cuyo reglamento está en pos de ser aprobado. Luego tenemos el Decreto Legislativo 1426, que modifica la ley 29090, y la ley de regulación de habitaciones urbanas y de edificaciones. Luego, el Decreto Supremo 011-2006 Vivienda, Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Por qué mencionamos estos? Porque antes de la ley 29090, todas las áreas destinadas a servicios públicos conformaban un 10% y todo iba al Estado. Por ende, hay que regularizar aquellos que deberían pasar a cada una de las entidades. Y luego, después de la 29090, ya los aportes iban directamente a cada entidad según corresponde. Entonces, estas es más o menos las normas básicas que tenemos para aplicar en nuestro diagnóstico. Siguiente. Bien, este es el proceso. Ya hemos hablado de lo que es el saneamiento 1, que era la obtención del título, el saneamiento 2, que son acciones complementarias, cuando tengo un título y requiero hacer alguna modificación, y el saneamiento 3, que era la habilitación urbana o edificaciones. ¿Cómo lo determino? Haciendo un análisis de todo lo anterior que ya hemos hablado. Obviamente esto tiene que hacerse por un equipo multidisciplinario, mínimamente un abogado, un ingeniero que tenga conocimiento de saneamiento físico-legal, que eso es clave para que esto, tenga buen término en el tiempo estimado, porque si no,
podríamos estar dilatando el procedimiento. ¿Qué vamos a obtener? Un informe técnico legal, como se ve a la derecha, obviamente debe estar avalado, ¿no?, por los especialistas que lo han emitido, y a la izquierda vemos un plano que sería el que acompaña este diagnóstico físico legal. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo, pero acá ya no es un diagnóstico, es un prediagnóstico. Con toda la información que yo les he mostrado, yo puedo sacar un prediagnóstico, donde voy a determinar cuáles son las recomendaciones, qué debo hacer para poder, primero, completar mi diagnóstico. De repente me falta una búsqueda catastral, me falta sacar el título archivado, o me falta el levantamiento topográfico, que también puede ser un elemento que me está impidiendo determinar correctamente cuál es la cuál es la estrategia de saneamiento. ¿Ok? Siguiente. Pasamos a la etapa de saneamiento. Para la etapa de saneamiento, siguiente por favor. Como bien ha explicado Diplan, hay una fuente de información a raíz del Censo de Infraestructura del 2013, donde se generaron ciertos parámetros para calificar. En términos de saneamiento físico legal, se crearon estos parámetros para combinar dos variables, una que era el documento, ¿no?, que yo podía tener a la mano, y en ese documento yo tenía que identificar al titular o potencial titular de este predio. Entonces, en esa combinación yo puedo detectar más o menos en esta tabla que tenemos del 1 al 9, cuál es el nivel de complejidad. Obviamente, quien está más cerca al 1A, el que ya no le falta nada, que ya está saneado, que el polígono corresponde a la ocupación física que me interesa, y por ende solamente tengo que sacar una copia. El 1B, como vemos ahí, donde se implantan las acciones complementarias, es que yo tengo una partida, ficha, código de predio, o un tomo asiento, porque también hay inscripciones desde el año 40 más o menos. Entonces ahí puedo detectar que los predios, y eso es casi seguro, anteriores al año 2000, donde ya tuvimos acceso a estas bases gráficas catastrales por COFOPRI, todos esos planos eran hechos sobre un tablero, y por ende lo más probable es que cada uno de ellos requiere de alguna acción complementaria. Si no es por una rectificación de medidas, será por una rectificación de coordenadas, si no será por una aclaración de dominio o algo que le falte. Y todos los predios, una vez que yo los regularizo, están expeditos para poder ser utilizados en un proyecto de inversión. Como vemos ahí, luego bajamos en el paso 2, donde tenemos códigos de predio de COFOPRI, pero que, ¿a nombre de quién están? Vemos a la izquierda, COFOPRI. O sea, todavía no está mi nombre, no está afectado. Por ende, tengo que solicitar o ver si es que en el título archivado existe ya la identificación de la partida, por el cual puedo solicitar automáticamente que se reconozca. O también pueden estar las partidas a nombre de instituciones u otra entidad del Estado. En ese momento puedo utilizar. Bien, la siguiente, por favor. Bien, en la primera parte, 1, 2, veíamos que teníamos partidas. Ahora ya no tenemos partidas como documento, tenemos resoluciones, tenemos escrituras públicas, ¿no? Entonces, ¿y a nombre de quién? Puede estar a nombre del ministerio, puede estar a nombre de la institución educativa o de otra entidad del Estado. Por lo general, esto es lo que vamos a encontrar. ¿Qué puedo aplicar aquí? Igual, ¿no? La 008-2021, que me permite, ¿no?, hacer acciones de saneamiento respecto de estas, digamos, potenciales titulares. Si es que hay una resolución a nombre del ministerio, esa resolución me sirve para documento de fecha cierta, digamos, y poderlo, digamos, para que forme parte de mi expediente, de acuerdo a los requisitos que presenta esta norma, que seguramente en las capacitaciones ya específicas de saneamiento físico legal les hemos hecho llegar, o en las que venimos también impartiendo durante el año. En la parte baja ya no tengo tampoco escrituras públicas, sino comienzo a tener actas. Y en ese momento probablemente ya no pueda aplicar la norma especial. Yo tengo que buscar qué otras normas me ayudan o me coayudan a hacerlo. ¿Ok? Siguiente. Bien, ya cuando tengo, por ejemplo, minutas, constancias, ya estoy antes se utilizaba la 26512, por ejemplo, ¿no? O hay una minuta que de repente está expedita para hacer una escritura pública, entonces hay que verle la ruta para poder. En el caso que no tenga nada, o sea, de un titular, digamos, de un privado,
pues me tengo que ir al Código Civil, ¿no? Porque ya ya salí del ámbito digamos, del Estado y tengo que, digamos, echar mano de las normas generales, ¿no? Pero siempre hay una forma de poder hacer saneamiento. Lo que interesa es descubrir cuál es la naturaleza del terreno, identificar en qué parte de la tabla estoy y cuál es la norma que puedo utilizar. Obviamente esta tabla también está ya desagregada, cada uno, ¿no? Que vamos actualizando conforme las normas también se actualizan. Una de las normas que ya debemos tener en cuenta es que la 130 y la 2712, que ya han quedado derogadas, todas aquellas inscripciones que estaban en provisional y que hasta el 12 de octubre del año pasado no hayan sido solicitadas para la definitiva, ya quedaron caducas. Por ende, estamos en la posición de hacer nuevamente el procedimiento, donde probablemente la información que se presentó en la primera inscripción que se tenía pudiera servir. Para eso hay que sacar los títulos archivados. Siguiente, por favor. Bien, y como cuarta etapa tenemos el ingreso al sistema de gestión de bienes inmuebles, conocido también como Margesí. ¿Y qué cosa es esto? Como ya nos dijo la ingeniera Jenny, es un registro administrativo creado para el control de bienes inmuebles del Minedu, que además está en concordancia con la información publicitada en el registro público. Y obviamente asociada a los locales escolares de interés, ¿ok? Quienes participan, ya lo hemos dicho, la DISAFIL, la DRE, en lo que corresponda, y obviamente eso está amparado en el ROM. Siguiente. Bien, ¿qué necesito para ingresar al registro de bienes? Como decimos a la derecha, bueno, no se ve un poco pequeño, pero les cuento. Ahí necesito presentar los documentos que yo tenga del título archivado, plano, memoria, fotografías, necesito presentar la resolución de creación o la resolución de asignación de área, de esa área que me interesa, no de cualquier área. Porque muchas veces nos dicen que yo ya tengo por ejemplo, una constancia del año 86 o del año 90, ¿no? Y que ya están, digamos, ya con todo lo que hemos hablado, estarían obsoletas y a veces no corresponden. Puede corresponder al predio, ¿no? A la institución educativa, al local escolar, pero el local ahora se va a hacer en otro lado. Entonces yo necesito asociar al predio de interés. O sea, no es cualquier predio, no es cualquier constancia que yo tenga, sino lo que se quiere es que tanto la información registral como la información, digamos, como la ocupación física corresponda. Y eso es lo que va a determinar cuál es el ámbito de intervención. Como ya dijimos, son las tres formas de ingresar a este sistema, de una primera instancia a través de un usuario que ya tiene las direcciones regionales, ingresan el expediente, eso se califica y luego se registra, ¿ok? Y yo puedo actualizar. Como vemos ahí, un nuevo registro también puede ser la acumulación o la subdivisión. ¿Por qué? Si yo tengo dos predios y los acumulo, va a dejar de ser dos códigos de inmueble, va a ser un solo código. O al revés, yo tenía uno y se convierten en dos. Entonces, eso también, digamos, ya no es lo mismo, y eso también el registro público hace mucho tiempo que cancelan el número de partida antigua. Antes se mantenía y se reducía el área, ahora ya no, esa partida antigua se cierra y se crea cuando es subdivisión en dos, y cuando es acumulación se crea una nueva y que se unifica. Eso para evitar la confusión de áreas, de asignaciones o cosa parecida. Cabe señalar que cuando son asignaciones de área no necesito hacer una subdivisión, simplemente puedo hacerlo a través de una resolución de asignación de área que lo emite la dirección regional. Bien, siguiente por favor. Con esto terminamos. Aquí son algunas muestras de cuáles son los documentos que se han emitido a la fecha. En la parte izquierda tenemos una constancia que se emitía el año 2015, que ahora en la siguiente, en el medio, tenemos una del 2020, que está más actualizada, y también tenemos lo que se llama la ficha resumen. Cuando nos piden constancias y no podemos emitirla, Margesí puede emitirle una ficha resumen al predio, pero la constancia va asociada a los locales escolares. Bien, hasta aquí mi presentación. Cualquier consulta, estamos para atenderles.
Bien, muchas gracias, arquitecta Sandra Cecilia Lazo Herrera, y también agradecer a la ingeniera Jenny del Rocío Malcamurga por las orientaciones dadas respecto a la situación actual y el proceso de saneamiento físico legal. Muy bien, entonces, estimados participantes, vamos a ingresar a una segunda pausa de 5 minutos aproximadamente para que ustedes puedan complementar sus consultas. En esta temática ha habido varias consultas, eso es muy interesante también. Entonces, para que las especialistas puedan dar respuestas a cada una de las consultas generadas a través del chat de la plataforma, reiterar nuevamente, puedan registrar su asistencia en el link que se está compartiendo de manera permanente, y al retomar o en este espacio, por favor, ya podemos solicitar que se ya socialice el enlace de encuesta justamente que les va a permitir descargar la presentación. Así es que vayamos proyectando el enlace de encuesta en estos momentos, por favor. Bien, entonces, siendo las 4:50, vamos a retomar dentro de 5 minutos, por favor. Retomamos. Señores directores, especialistas, continuamos con la asistencia técnica. Antes de pasar al segundo momento del espacio de rueda de preguntas y respuestas, recordarles por favor que registren su asistencia. Ya estamos en un 80% de participantes que han registrado su asistencia. Bien, entonces, también precisar que ya se está socializando el registro de encuesta que les va a permitir descargar la presentación. Recuerden que el punto focal de contacto de los especialistas se encuentra en la PPT para que ustedes puedan realizar las consultas adicionales posterior al desarrollo de la asistencia técnica. Entonces, el número de contacto se encuentra también en la presentación. Bien. Entonces, ahora damos pase a la arquitecta Sandra Cecilia Lazo Herrera, especialista de DISAFIL, a cargo de dar respuesta a las consultas generadas. Adelante, arquitecta, le escuchamos, por favor. Ok, gracias. Bien, veo que hay varias consultas. Vamos a tratar de ser lo más precisos posible. Hay una que se refiere a que dice, las UGELes no contamos con un presupuesto para realizar el saneamiento físico-legal de las infraestructuras de la institución educativa y de qué manera podemos realizarlo. Dentro de lo que se ha indicado, no son las UGELes las que realizan directamente el saneamiento físico-legal, sino las direcciones regionales. Las UGELes lo que hacen es proporcionar información. Otra consulta, el señor René Arben dice, en la directiva dice, divierte. Durante la fase de formulación y evaluación de los proyectos de inversión, la unidad formuladora verifica que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponde. Dice, ¿no? ¿A qué se refiere con la disponibilidad física del terreno? Bien, desde un punto de vista de saneamiento físico legal, la disponibilidad física del predio se refiere a que no tenga ningún impedimento, por ejemplo, por la existencia de ocupantes precarios, o parques, que ha pasado, ¿no? Que era de educación y ahora hay un parque y la gente ya no quiere pues que deje de ser parque, o las diferencias técnicas, como por ejemplo, digamos que ya las medidas no correspondan, o la georreferenciación esté en otro lado, ¿no? Y de pronto ya no se condiga con lo que estamos hablando. O sea, en términos de disponibilidad, sería ese. Otra disponibilidad física que puede ir por la existencia, por ejemplo, de canales, vías que dividen el predio, que también pueden impactar, pero eso se soluciona con las acciones complementarias o con las modificaciones. Entonces siempre va a haber una manera de poder determinar si está disponible o no disponible. Y en eso, por eso que la DISAFIL tiene cuidado en la evaluación del polígono de levantamiento topográfico comparado con el polígono inscrito. Alejandrina Ramos nos dice, manifiestan que el Minedu, la DRE y las UGELes deben realizar el saneamiento físico. Sin embargo, el Minedu no otorga presupuesto para dicho trabajo. Bien, desde el punto de vista digamos, de presupuestal, es un tema de gestión, ¿no? O sea, yo no voy a hablar aquí de gestión pública porque es un tema de gestionar, es decir, saber qué quiero hacer. Para eso tengo que hacer un diagnóstico y para eso la DISAFIL pone a su disposición, por ejemplo, estos canales de poder contar con información predeterminada
así, sin tener mucho presupuesto, yo puedo hacer un cruce de bases y saber, por ejemplo, cuántos están en COFOPRE, cuántos están en comunidades campesinas o nativas, y ya tengo más o menos un panorama de qué quiero, o sea, hay que saber qué quiero hacer para poder gestionar el presupuesto, y obviamente todos sabemos que el presupuesto va de un año al otro, ¿no? O sea, no es que hoy pida presupuesto y hoy me lo van a dar. Es probable, como en algunos casos hemos conversado, que como parte de la intervención, está incluido las acciones de saneamiento físico legal en algunos, digamos, como parte del paquete, ¿no? De la unión formuladora, que dice, bueno, sí, vamos a incluir el saneamiento físico legal, ¿no? Hay que ver cuál es el caso. El señor Wilber nos dice que el decreto 1009-2016 da facultad a las DRE las acciones de saneamiento físico legal, nos acogemos al capítulo especial de reglamento del decreto 1008, donde se puede realizar diferentes actos. Pregunta la DISAFIL, debe remitir a la DRE un documento que indique qué actos puede hacer para evitar que SUNAT observe, no observe, y dice, normalmente estas observaciones es por la falta de competencias. Correcto. Seguramente, ¿no? Y como acá dice los actos, dice de saneamiento físico legal, se encuentran establecidos en el tubo de la ley 29151 y su reglamento. Adicionalmente dice, como bien menciona la DRE Olavejer, cuenta con las facultades para realizar saneamiento físico legal de predios educativos. Lo que sucede es que en esta norma especial, obviamente, básicamente se mueve dentro de predios del Estado, ¿ok? Entonces, lo que de repente he querido hacer yo es inscribió una donación y firmó como recepcionando esta donación el director de la DRE. Si no tiene facultades, que solo las tiene el secretario general del Ministerio de Educación, por eso se lo van a rechazar. Entonces, hay algunos mecanismos para poder llevar el saneamiento a un punto que yo pueda aplicar la norma. Algunos lo hacen, que eso ya sería algo específico que lo podemos conversar en otro momento. También preguntan, ¿el proyecto también se puede utilizar? Por supuesto que sí, pero no es lo único. O sea, yo no me puedo cifrar solamente en una fuente de información. Yo tengo que agotar todas las fuentes de información que pueda tener para determinar digamos, fehacientemente cuál es el procedimiento de saneamiento idóneo, ¿no? Digamos, un contacto, sí, se lo dejo en el chat, o también ya lo hemos pasado, si no me equivoco, en las diapositivas, que es el DISAFIR Consulta, a minedo.gov.p, al cual ustedes nos pueden enviar sus consultas. En caso de una donación, dice, de terreno por una comunidad campesina, la DRE puede hacer una minuta y escritura pública. Acabamos de decir que no correspondería porque no tiene facultades, excepción que las pida, ¿no? Y que es alguna resolución que, digamos, lo autorice para tal hecho. Dice COFOPRI. Ahora, antes de pasar, en este tema de las comunidades campesinas y nativas, hay unos procedimientes que sí podemos aplicar. Por ejemplo, cuando la institución es preexistente a que esta comunidad campesina o nativa haya sido, digamos, reconocida e inscrita, ¿no? Entonces, hay momentos en los que yo puedo aplicar, pero cuando es posterior y cuando, digamos, no hay forma de determinar que ha sido preexistente o otra excepción que tiene en este caso, va a tener que recepcionar, digamos, en este caso, el secretario general, y por eso es que se les hace un poco complicado, ¿no? Entonces, al respecto, hemos dado en otras capacitaciones cuáles serían los mecanismos. Habla de que COFOPRI está cambiando la titularidad de los predios saneados a favor del Minedo, predios que vienen siendo ocupados por el, y hay varios predios que los ha pasado a la SBN. Ya, no es que lo esté pasando a la SBN o que esté afectando el derecho que tiene el ministerio. De acuerdo a la norma, todo lo que ha formalizado COFOPRI, excepción que haya una partida registral anterior que me dio el dominio, son afectaciones en uso. Y por ende, ¿quién es el titular, el representante del Estado? Es la SBN. COFOPRI es un intermediario. Una vez que concluye la formalización, lo que corresponde es que todo lo que él tiene como titular y que ha sido afectado, se lo pasa a la SBN, pero el derecho de afectación en uso queda intacto. O sea, no nos afecta para nada porque son afectaciones en uso. Entonces, en ese sentido, habría que digamos, interpretar de esa manera el que hay ahora titular, superintendencia, no hay representación del Estado, ¿no? Otra consulta habla de la ley 31318, dice ley que regula el saneamiento, en el capítulo
del proceso de saneamiento y se deberá considerar un artículo con el subtítulo Actores del proceso de saneamiento físico-legal y su responsabilidad del grupo de profesionales que llevarán a cabo el proceso de saneamiento en las diferentes etapas, desde la recopilación de información hasta su inscripción, y eso por sugerencia previa. Cada entidad deberá conformar una comisión de trabajo que se requiera contratado para manera particular, con los ejemplos de contratación de un verificador catastral. Bueno, veo acá es un poco la sugerencia respecto de cómo operar con la nueva norma que está saliendo. Si no lo dice expresamente, obviamente si es que el trabajo tiene que ver con base gráfica catastral, por ejemplo, pues tiene que ser alguien de la especialidad. Si es que es para la lectura de la documentación, digamos, legal, pues tiene que ser un abogado. Y si es para que haga, no sé, 100 inscripciones de edificaciones, pues tendrá que ser un arquitecto. Entonces, creo que el hecho de que no se coloque no implica que no se deduzca a quién necesito, ¿no? Creo que no es necesario que lo digamos expresamente. Lo que sí nos han hecho consultas es si, por ejemplo, la ISAFIL puede dar clases de GIS, ¿no? Para manejar las bases gráficas. Nosotros no damos esa capacitación, capacitamos en saneamiento físico legal y ya el especialista pues debe instruirse donde corresponda o tener esa especialidad, ¿no? Ingeniero geógrafo, ¿no? O lo que corresponda. Entonces, es interesante que quieran aprender, pero, digamos, hay otros espacios, ¿no? El señor René Armas nuevamente dice, si un predio está como titular COFOPRI, pero tiene un asiento registrado en SUNAR de derecho de uso indeterminado a favor del Minedu, ¿es necesario hacer algún trámite sobre el título de propiedad para ejecutar un proyecto de inversión? Tanto el dominio como titular o como afectatario es, digamos, es válido, ¿no? Entonces, el derecho otorgado mediante la afectación en uso resulta suficiente para garantizar la ejecución de un proyecto de inversión de infraestructura. Luego nos dicen, es necesario que el Minedu realice la transferencia de un predio a nombre de la DRE, sabiendo que la anotación de inscripción está a nombre del titular del Ministerio de Educación. Bien, todos los titulares tienen que estar a nombre de la entidad. Las direcciones son direcciones, o sea, no son los órganos, no son entidades. Entonces, claramente la norma dice que tiene que ir a nombre de la entidad. Karina Cáceres nos dice, podemos hacer una permuta de terreno con un propietario particular, ya que nuestro terreno de educación está ubicado en una zona de riesgo, como terrenos agrícolas, y el terreno del particular está en el centro de la población. Estando el mutuo acuerdo, ambas partes existe una mínima diferencia de área. Bien, a ver, el tema de digamos, de las permutas, ¿no? Se tendría que evaluar la naturaleza del predio estatal, toda vez que se debe cumplir con los requisitos que estamos viendo en el Decreto Supremo 008, y tener en cuenta también que la permuta deberá ser evaluada por el Minedu. Cabe señalar que las permutas a veces son un poco engorrosas, porque no basta que el predio sea del mismo tamaño. Si nosotros vemos, digamos, cuál es lo que regula darle un precio, ¿no?, a cada metro cuadrado en cualquier lugar, tiene que ver con características de localización, los servicios que tiene, ¿no?, las potencialidades, y puede pasar que mi predio mide 1000, sí, pero ese 1000 aquí vale 1000 soles y el otro predio ubicado donde está vale 100, entonces el área no es suficiente. Ahí tiene que irse por un tema de valorización, y eso se hace con vivienda. Y a veces esas diferencias es un poco engorroso. Yo sugeriría que se busque otro mecanismo para poder hacer, para poder hacer este tema, ¿no? Y por último tenemos al señor Walter Mendieta, que dice, en los saneamientos físico legal, ¿cuál es el rol de los directores de las instituciones educativas? Los directores de las instituciones educativas siempre son impulsores, ¿no?, pero también facilitan información. Obviamente, las UGELes, conjuntamente con las UGELes, nos van a dar esas documentaciones valiosas para poder hacer los diagnósticos y poder determinar cuáles son los procedimientos idóneos que requiere el predio, ¿no? Quien ejecuta, ya hemos dicho, serían las direcciones regionales. Bien, estas han sido todas las consultas. Espero que hayamos podido ser lo más claros posible.
igual los esperamos en otras capacitaciones sobre el tema. Gracias. Dejo a Karina. Ok, muchas gracias, arquitecta Sandra Cecilia Lazo Herrera, especialista de la DISAFIL, por los alcances dados en respuesta a la consulta generada por nuestros participantes. Bien, entonces, estimados directores, especialistas, ya estamos llegando a la parte final de la programación. Para ello quiero dar pase a Roberto Álvaro Mejía García, especialista de la DIPLAN, a cargo de las conclusiones finales. Adelante, Roberto, te escuchamos, por favor. Ya, muchas gracias, Paquita. Bueno, a nombre de la directora Fátima Uriarte, quien ahorita se encuentra en una reunión, les damos las gracias por su tiempo y por haberse conectado esta tarde. Recordarles que, por favor, completen la asistencia para que se les alcance la PPT. También decirles que al final de la presentación se encuentra el código QR donde pueden visualizar el visor del DIRE, del DILE. También se pone a disposición los nombres, correo y número celular de los especialistas, tanto de la DIPLAN como de DISAFIL, quienes atenderán sus consultas y también pueden hacer llegar las consultas que ustedes crean conveniente que requieren un poco más de profundización que hayan realizado en esta tarde. Y bueno, antes de retirarse, los invito a prender su cámara para tomarnos una foto de despedida. Bueno, creo que eso, Paquita, ha sido todo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y que tengan buen día. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Con ello ya estamos concluyendo el desarrollo de la asistencia técnica. Hasta luego. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.